Estamos muy emocionados de iniciar esta charla. Esta charla la estamos dando en el marco de una contribución que tuvimos del Stanley Smith Horticultural Trust. Y con esto estamos construyendo un nuevo orquidiario en la Estación de Investigación Las Cruces y en el Jardín Botánico Wilson. Parte de este proyecto es fomentar y fortalecer más la investigación, la conservación y la divulgación de información acerca de las orquídeas. Entonces, con esto lanzamos este proyecto y tenemos el gran honor de tener a Mario Blanco, quien estudió en la Universidad de Costa Rica biología, de donde es ahora profesor. También hizo su tesis de doctorado en la Universidad de Florida, en donde hizo A Monograph of Leucardia, que es un género de la familia de las orquídeas. Y Mario ha continuado a profundidad en la investigación y la enseñanza de las orquídeas. Fue el director del Jardín Botánico Lancaster y es ahora también parte del Centro de Investigación del Jardín Botánico como investigador. Es investigador también del CIBET, del Centro de Investigación en Biodiversidad y Ecología Tropical de la UCR, en donde también es el curador del herbario del CIBET. Ha sido investigador, estudiante, asistente, coordinador, profesor invitado en los cursos de OET. Entonces es de esos grandes amigos y parte de la familia de OET y siempre es un honor para nosotros que nos comparta todo su conocimiento con nosotros, con los estudiantes, con investigadores. Entonces nos emociona mucho esta charla. Muchísimo agradecimiento y hoy vamos a escuchar orquídeas más allá de la flor. Gracias, Marito. Muchísimas gracias, Sofía. Y disculpas por adelantado, porque esta presentación es una parte de una serie de presentaciones para cursos universitarios. Entonces puede ser que esté un poco larga, pero voy a tratar de ir un poco rápido para que no se nos pase mucho el tiempo. Entonces, bueno, y felicitaciones a la OET por conseguir ese financiamiento de la Stanley Smith Horticultural Trust para construir un orquidiario en el Jardín Botánico Las Cruces, en San Vito de Cotobruz. Bueno, entonces esta charla es básicamente como una introducción a las orquídeas. Probablemente alguna de la información que vaya a decir aquí ya ustedes conozcan algo, ¿verdad? Eh, en cuanto primero a diversidad de las orquídeas, las orquídeas se conocen botánicamente como la familia Orchidaceae o se escribe Orchidaceae, así como se ve escrito ahí. Es una familia muy grande de plantas, es una de las dos familias de plantas más grandes del mundo, con aproximadamente 30.500 especies hasta donde se sabe, bueno, actualmente. La otra familia muy grande de plantas y que algunas personas dicen que es un poco mayor, otras personas dicen que las orquídeas son más grandes, es la familia Asteraceae, la familia de las compuestas. Pero en muchos países tropicales la familia de las orquídeas es la más grande de todas. Está dividida en cinco subfamilias y aproximadamente unos 880 géneros. Y como se ve en el mapa, ahí está distribuida en gran parte del mundo, obviamente con mayor concentración de especies en zonas tropicales. En Costa Rica tenemos aproximadamente unas 1.700 especies. Hace 3 años, mis colegas Franco Pupulin, Diego Bogarín y Adam Carremans del Jardín Botánico Lancaster publicaron este catálogo de las orquídeas de Costa Rica con especies debidamente registradas, ya comprobada su existencia en Costa Rica. Fueron un poco menos de 1.700 especies, pero eso fue hace 3 años. Ya creo que estamos por arriba de los 1.700 especies ya registradas en el país. Eh, la mayoría de las especies de orquídeas en general son epífitas y también aquí la mayoría de las especies en Costa Rica. Las epífitas están desde el nivel del mar hasta unos 2.800 metros de elevación. Más arriba que eso, tanto aquí en Costa Rica como en otros países, hay solamente orquídeas de hábito terrestre, o sea que crecen en el suelo. Las epífitas crecen sobre árboles con sus raíces agarradas a la corteza de árboles. Y Costa Rica es un país muy bien explorado botánicamente, sobre todo en comparación con otros países tropicales, pero nuevas especies de orquídeas se descubren cada año. En Costa Rica, de 8 a 10 especies por año se descubren, y así también en otras partes del mundo también se están descubriendo especies de orquídeas nuevas constantemente. Entonces, esta charla se titula Más allá de la flor. Entonces, vamos a ver un poco también del hábito de la planta. Aquí tenemos un diagrama muy simplificado de un tallo de una planta,
donde se muestra cómo está construido la planta. Aquí se ven, pueden ver déjenme ver si, pueden ver mi señalador ahí. Sí ¿Sí? podemos. Ok, gracias. Entonces se ve el tallo acá, ese eje vertical. Las hojas tienen una lámina, ¿verdad? Que es lo que la gente llama hoja comúnmente, que es la parte aplanada, fotosintética, pero también en la base las hojas tienen una parte que envaina o envuelve el tallo, que eso se llama la vaina. Eso ocurre en muchas orquídeas, en muchas plantas monocotiledóneas en general. Y eso es básicamente la estructura de los tallos con muchas variaciones, obviamente. Las orquídeas, la mayoría de las especies tienen lo que se llama un crecimiento simpodial. ¿Qué quiere decir esto? Hay un tallo que va en su parte basal, va subterráneo o va adherido al sustrato y después se yergue la parte apical y es la que tiene las hojas fotosintéticas y generalmente las flores. Después esas partes van creciendo secuencialmente. Una vez que un tallo produjo flores, después continúa por una ramificación con otro y produce la misma unidad. Entonces va produciendo unidades simpodiales, que es como se dice esto botánicamente, y van creciendo las plantas ahí. Y pueden producir más de una ramificación, entonces las plantas van creciendo en tamaño también, no solamente en longitud. Esto es un diagrama de una catleya, las que en Costa Rica llamamos típicamente guarias, y entonces se ve ese hábito de crecimiento simpodial donde se ve que aquí hay un rizoma, que es la parte que va adherida al sustrato, y la parte terminal de cada una de esas unidades, aquí tiene los tallos engrosados. Muchas orquídeas tienen esos tallos engrosados que se llaman pseudobulbos, que quiere decir un bulbo falso, pero básicamente son órganos de almacenamiento de agua. En este caso tenemos una sola hoja en el ápice de cada uno de los pseudobulbos. Muchas otras orquídeas tienen varias hojas en cada una de estas unidades. Y en este caso tenemos las flores aquí producidas en el ápice del pseudobulbo. Y en esta otra unidad de crecimiento simpodial anterior, del año anterior, se ve ya un fruto en desarrollo pues va creciendo así la planta secuencialmente. Y aquí se ven nuevos crecimientos simpodiales listos para producir más de esas unidades simpodiales. Hay muchas variaciones en esto. El rizoma en muchas especies puede ser muy corto, como se ve aquí en el ejemplo A. Entonces tenemos pseudobulbos agregados, muy apiñados, por decirlo de esa forma. En el diagrama B tenemos rizomas muy alargados, entonces están distanciados de los pseudobulbos. Vean que aquí tenemos dos hojas en este pseudobulbo de acá. Y en otros casos podemos tener pseudobulbos que salen no desde la pura base, sino que salen ya desde la parte engrosada del pseudobulbo anterior. Entonces también hay formas de crecimiento muy variadas. Y estos son apenas algunos pocos ejemplos. En estos diagramas se ven también otras formas de crecimiento un poco extrañas, donde tenemos aquí, como por ejemplo en el género Scaphyglottis, que es un pariente de las guarias, pero son plantas generalmente muy pequeñitas. Claro, esto es un diagrama, no se ven las flores acá, pero se ve aquí el rizoma, los pseudobulbos, y este género tiene la capacidad de producir pseudobulbos más pequeños encima desde la parte de arriba. Estas vienen siendo las hojas acá y esos son nuevos pseudobulbos y entonces esto es lo que se llama un crecimiento prolífico, que relativamente pocas especies de orquídeas lo hacen, pero si los circulitos acá representan flores diagramáticamente aquí. En este ejemplo tenemos estas otras especies que producen tallos con hojas. Aquí viene siendo como lo que sería el rizoma, que está adherido al sustrato, pero tiene la capacidad de producir hojas fotosintéticas y también pseudobulbos, y en otras especies no se producen ni siquiera pseudobulbos. Esto es en plantas, orquídeas con crecimiento simpodial. Pero muchas otras orquídeas, la minoría, eso sí, no son la mayoría, son las que se llama que tienen crecimiento monopodial. ¿Qué quiere decir esto? Que no producen pseudobulbos y además los tallos crecen continuamente. El ápice del tallo continúa produciendo hojas y pues regularmente, generalmente de las axilas de las hojas salen inflorescencias. Entonces, esas son como dos grandes categorías de crecimiento, el crecimiento simpodial, el crecimiento monopodial, y ambos tipos de crecimiento los encontramos en diferentes grupos de orquídeas. El crecimiento monopodial lo encontramos generalmente en orquídeas de ciertos grupos muy avanzados de orquídeas, pero también lo encontramos, por ejemplo, en el género
vanilla, perdón, que son las plantas de vainilla, que también son orquídeas, y producen tallos alargados que van adheridos a los troncos de los árboles y pues producen inflorescencias en las axilas de las hojas. Ok, voy a mostrar aquí ciertas variaciones bien interesantes en orquídeas, algunas que tenemos aquí en Costa Rica, otras no. Esto es una orquídea que es nativa aquí en Costa Rica y es nativa en gran parte del neotrópico. Tiene un nombre científico un poco complicado, Bullshagiella afila. Y esta es una orquídea, lo que llamamos áfila, que no tiene hojas, de hecho ni siquiera tiene clorofila. Son plantas que están adaptadas a establecer una relación simbiótica o más bien parasítica con un hongo micorrícico, un hongo que hay muchos hongos en el bosque que establecen relaciones con las raíces de plantas, las plantas les transfieren azúcares que producen por la fotosíntesis, los hongos a través de su micelio le traen minerales a la planta que puede aprovechar. Pero ciertas plantas se aprovechan de esa situación, por decirlo en forma pues coloquial, y no le dan nada de regreso al hongo. Entonces, simplemente esas son plantas que están absorbiendo los azúcares que otras plantas les transfirieron al hongo, se los están robando estas orquídeas al hongo, ¿verdad? Y entonces no le dan nada de regreso. De hecho, estas orquídeas tienen esa forma de vida y son muy pocas las especies que tienen este tipo de forma, pero sin embargo las orquídeas es la familia de plantas que tiene más especies que tienen este tipo de vida que se llama micoheterótrofas o que son básicamente parásitas en hongos micorrízicos. Estas plantas uno las ve solamente cuando las inflorescencias salen del suelo. La mayor parte del tiempo están formadas por una masa de raíces subterráneas que uno obviamente no ve si no está floreciendo la planta. Y las inflorescencias se desarrollan muy, muy rápido. Puede pasar de botones florales a frutos en cuestión de un par de semanas o menos. Esta otra planta no es nativa de Costa Rica, es nativa de Australia. De hecho, hay algunas pocas especies de este género Rhizantella y es interesantísimo porque es una orquídea que es totalmente subterránea. Tiene esa misma forma de vida, es micoheterótrofa, pero ha llegado al punto que como ni siquiera necesita luz, ¿verdad? Para realizar fotosíntesis, porque no realiza fotosíntesis, la planta está casi que completamente subterránea y solamente, como se ve en esta foto a la derecha, la inflorescencia, que es esta parte de aquí arriba, apenas se asoma a la superficie y esto no es una sola flor, esto es una inflorescencia. Cada una de esas manchitas moradas son flores individuales que son muy, muy pequeñas. No se sabe qué las poliniza, probablemente son mosquitas muy pequeñas, pero no hay buena información sobre eso. Y las brácteas abren un poco la hojarasca que las rodea y entonces para que las mosquitas puedan entrar y realizar la polinización o los insectos que sean que realizan la polinización. Es una planta sumamente extraña, pero vean a los extremos que puede llegar la evolución de las orquídeas cuando llegan a este tipo de forma de vida. Hablando de raíces, aquí tenemos diagramáticamente representadas varias formas de raíces de orquídeas, muchas de orquídeas terrestres, o sea, especies de orquídeas que crecen en el suelo. Muchas tienen raíces filiformes, sin engrosamientos. Generalmente estas son orquídeas que viven en hábitats húmedos. Otras orquídeas tienen raíces que son engrosadas, que son básicamente órganos de almacenamiento de agua y de nutrientes. Algunas de estas tienen formas bastante extrañas. Incluso hay un género en Europa y alrededor de países del Mediterráneo que tiene estos tipos de raíces tuberosas que generalmente están en pares y esta es la que está alimentando el tallo que está activo este año y produce otra de estas raíces engrosadas que va a alimentar al tallo del próximo año. Y esto le recordó a los antiguos griegos los testículos humanos y entonces el nombre de orquídeas, la familia Orchidaceae viene del griego orquis, que significa testículo. Esa es una curiosidad del nombre de la familia. Aquí tenemos un ejemplo de otra orquídea que hace algo bastante extremo. Es una orquídea epífita, o sea, que crece en la corteza de árboles, pero que no tiene hojas fotosintéticas. O sea, la parte fotosintética la ha transferido completamente a las raíces
Y como se ve aquí, estos órganos verdes que están acá son raíces y son raíces fotosintéticas. Como están expuestas a la luz, pues mantienen la clorofila en los tejidos de las raíces. Y aquí se ven, el del centro de esa masa de raíces están saliendo unas pequeñas inflorescencias. Y esto pues es característico de algunos pocos géneros de orquídeas que hacen esto. Aquí tenemos el género Catasetum, que es bueno, son plantas que aquí en Costa Rica tenemos una o dos especies nativas y algunas orquídeas de este género y de otros géneros producen una serie de ramificaciones de raíces que se dirigen hacia arriba y son medio puntiagudas. Aquí se pueden observar los pseudobulbos que en la época seca botan las hojas para ahorrar agua. Está creciendo sobre un árbol de indio desnudo, pero vean las raíces que tenemos un montón como de pelos dirigidos hacia arriba. Esos no son pelos, son raíces muy delgadas que están adaptadas aparentemente para atrapar hojas que van cayendo, que quedan retenidas ahí y conforme las hojas se van pudriendo, van liberando nutrientes que las orquídeas absorben. Y eso es una modificación interesante de las raíces de algunas orquídeas. Si nosotros hacemos un corte transversal de una raíz de una orquídea, vean aquí en este diagrama, a la parte de arriba tenemos un circulito, y aquí eso es como si fuera una raíz de una orquídea epífita cortada transversalmente. Y entonces, si sacamos como si fuera un pedazo de pizza, ¿verdad? Y lo observamos al microscopio, tenemos toda una serie de tejidos. La parte interna corresponde a los tejidos de conducción de agua, xilema y floema, ¿verdad? Aquí en el medio tenemos una serie de células grandes adaptadas para pues, almacenamiento de agua y de nutrientes, pero la parte más externa son varias capas de células muertas. Y esas células muertas están llenas de aire y tienen poros y entonces le dan a esas raíces de orquídeas epífitas una apariencia blancuzca por fuera. Eso es lo que se conoce como el velamen y actúa como una esponja porque cuando esas plantas reciben lluvia, entonces absorbe el velamen, estas capas de células muertas absorben rápidamente agua y la almacenan, la retienen ahí mientras que va siendo absorbida más lentamente por estos tejidos. Eso para permitir a las orquídeas mantener pues una reserva de agua momentánea, mientras porque toda el agua del resto de la corteza se escurre relativamente rápido. Entonces, esto es algo que muchas orquídeas tienen. Ok, pero vamos a ver qué es lo que hace una orquídea, una orquídea propiamente. Y eso está, pues básicamente hay que fijarse en la estructura de las flores. Esta planta que estamos mostrando acá no es una orquídea, es un lirio, entonces lo vamos a usar como un ejemplo de una monocotiledonia típica para ver las estructuras. Ustedes sabrán que las plantas, sobre todo las monocotiledonias y lo que podría haber sido los ancestros de las orquídeas, tenían una apariencia muy parecida a esta. Las monocotiledonias típicas tienen lo que se llama 6 tépalos. Tres de esos tépalos están en una parte externa. Entonces aquí tenemos que son los sépalos este y este de acá. Más hacia adentro tenemos otros 3 tépalos que los llamamos pétalos, que serían este y este. Más hacia adentro tenemos 6 estambres, que los vemos acá, cada uno de los estambres con su filamento y las anteras, que se ven aquí como estos óvalos oscuros. Las anteras son los órganos productores de polen, entonces se dicen que los estambres son los órganos masculinos de las flores. Y en el puro centro tenemos la parte del pistilo. El pistilo está compuesto por el ovario, que está aquí en la pura base, apenas se ve aquí, y que es lo que se va a convertir en el fruto. Y el pistilo también tiene una parte alargada que es el estilo y en la punta tenemos el estigma, que es la superficie receptora de granos de polen. Aquí en esta foto a la derecha vemos las 6 anteras abiertas, los granos de polen se perciben un poquito ahí como granulitos amarillentos y aquí se ve el estilo y el estigma. El estigma es esta estructura triangular que es donde caen los granos de polen para fertilizar a la planta, fertilizarla, perdón, a la flor y que se produzcan las semillas posteriormente. Entonces, veamos que esto viene siendo como si fuera el ancestro de las orquídeas, ¿verdad? Claro, esta es una especie actual, no es el ancestro en sí, pero el ancestro de las orquídeas probablemente se veía bastante parecido a estos lirios. Eso es un esquema nada más para ver esquemáticamente la flor ancestral de las orquídeas, nuevamente con
tépalos aquí. Los sépalos acá en este diagrama se ven más pequeños, pero no importa. Y aquí tenemos los estambres, o sea, los órganos masculinos, y el pistilo aquí en el puro centro. El pistilo está compuesto por el ovario, el estilo y el estigma. ¿Qué sucedió en las orquídeas? Se fueron fusionando los estambres con el pistilo y se fueron reduciendo en número los estambres. Entonces, además de eso, tenemos que en los ancestros de las orquídeas hubo una inferiorización del herbario. Entonces, aquí a la izquierda tenemos el ovario representado en color rojo, los otros órganos están representados en varios tonos de gris, pero entonces vamos viendo cómo en varios grupos de plantas, incluyendo las orquídeas, el ovario se volvió ínfero. O sea, quiere decir que se fue hundiendo, por así decirlo, en el receptáculo de la flor, que aquí lo vemos de color gris oscuro. Entonces, las orquídeas, aquí mostramos una foto de una orquídea del género ah, Neoidia, que es una orquídea asiática muy primitiva, pero vemos que viendo este par de flores de lado, vemos el ovario ya por debajo de los sépalos, de los pétalos y sépalos. Entonces eso quiere decir que el ovario es ínfero, está ínfero con respecto al resto de la flor. Y vemos acá que tenemos, aquí apenas se perciben tres estambres y este es el estilo y el estigma acá. Y están parcialmente unidos acá con la base del pistilo, los estambres. Aquí en estos diagramas a la derecha se ven también cómo están parcialmente unidos los estambres con el pistilo en estos grupos de orquídeas primitivos y en orquídeas más avanzadas esa fusión es casi que completa. Entonces, en una de las orquídeas típicas, así por decirlo así, las guarias, esto es lo que encontramos. Aquí viene el ovario, aquí están las cicatrices de los sépalos y pétalos que los quitamos para este diagrama, y aquí está esa estructura que ya en la mayoría de las orquídeas llamamos la columna, que es una fusión de los estambres con el pistilo, con el estilo y el estigma. Y entonces esta estructura la vemos, esta es vista de perfil, pero viéndola por debajo veríamos esto. Esta es la cavidad del estigma, que generalmente es pegajosa, y aquí tenemos la antera, dentro de la cual está el polen. Esta es la misma columna vista en corte transversal y se ve la cavidad del estigma y aquí se ve la antera con el polen acá. Los granos de polen en las orquídeas son muy interesantes porque no están sueltos, no forman, en la mayoría de las orquídeas no forman polvo amarillento como lo vemos en la mayoría de las otras plantas, sino que está agregado en masas más o menos sólidas, en algunos géneros más duras, en otros géneros más suaves, pero que tienen diferentes formas y número de agregaciones a los cuales llamamos, a toda la agregación la llamamos el polinario y a cada una de estas bolitas amarillentas, que generalmente es de color amarillento, las llamamos polinios. Y esos polinios pueden tener otras estructuras que les ayudan a adherirse a los polinizadores como caudículas, glándulas pegajosas que se llaman visidios o cintas que conectan a los polinios con el visidio y a esto lo llamamos los estípites. Hay muchas variaciones morfológicas. Incluso esto sirve, la morfología de los polinarios puede servir para identificar cuáles polinarios de cuáles especies de orquídeas encontramos en abejas o en otros insectos polinizadores de orquídeas. Entonces, eso se ha utilizado como una herramienta para identificación de las orquídeas, cuando vemos los polinarios en las plantas. Las orquídeas, las flores, tienen lo que llamamos simetría bilateral. Entonces, viéndola de frente, tenemos como dos mitades idénticas de un lado y del otro, y vistas de perfil, pues no se ven así como muy diferentes otras flores, pero eso es algo que es curioso en las orquídeas o que va a ser muy característico de las orquídeas. Entonces, viendo una orquídea de frente, generalmente podemos ver la columna en el puro centro, este órgano que ya les mencioné, que es la fusión de estambres y pistilo. Tenemos aquí uno de los pétalos eh, que está generalmente modificado como una plataforma de aterrizaje para los polinizadores y esa la llamamos el labelo, que es la que está siempre opuesta o muy próxima a la columna. Los otros pétalos que vamos a llamar pétalos laterales y los otros tépalos que están en la parte de atrás que los llamamos los sépalos. El sépalo
dorsal y los sépalos laterales acá. Entonces, la mayoría de las orquídeas van a tener esa conformación o todas las orquídeas la tienen con muchas modificaciones. Otra característica de muchas orquídeas, aunque no todas, es que existe una rotación del pedicelo, o sea, del tallito o del eje que lleva, que conecta la flor con la inflorescencia. Hay una rotación durante el desarrollo del botón floral, de forma que hay una rotación de 180 grados, de forma que el labelo queda viendo hacia abajo. Si no existiera esa rotación, entonces el labelo quedaría dirigido hacia arriba. Hay muchas especies de orquídeas que tienen el labelo dirigido hacia arriba y tienen otras formas de polinización, pero en muchas orquídeas que tienen inflorescencias erectas, esto se ve, este fenómeno ocurre, es el fenómeno de la resupinación y tiene implicaciones obviamente en los métodos de polinización. Ok, ya habiendo visto un poco, muy por encima, la morfología de las flores de las orquídeas, vamos a ver qué pasa, pues ya una vez que se polinizan, obviamente se desarrolla el fruto. El fruto ya dijimos que se desarrolla de parte de un ovario ínfero. Entonces, ven aquí en esta foto a la izquierda una enciclia con una flor abierta aquí y aquí un fruto de una inflorescencia anterior. Los frutos, vean aquí que en la punta del fruto generalmente podemos ver los remanentes de los sépalos y pétalos, incluso de la columna también. Y en la gran mayoría de las orquídeas, los frutos son cápsulas que se secan a la madurez y se abren por líneas de lo que llamamos líneas de dehiscencia, o sea, líneas por donde se abre el fruto y las semillas son muy, muy pequeñas y son dispersadas por viento. Ya vamos a hablar un poco más de las semillas, pero vean aquí en este diagrama a la derecha la diversidad de frutos que hay y formas de aberturas. En algunas especies se abren completamente las valvas, en muchas otras especies, tal vez la mayoría, las valvas, aunque se abren por esas suturas longitudinales, permanecen unidas tanto en la base como en el ápice, pero en otras especies se abre completamente. En algunas especies solamente se abren por una única sutura longitudinal o por dos suturas longitudinales. Pero hay mucha variación también en eso, aunque no está tan bien explorado la morfología de los frutos de las orquídeas con respecto a la morfología de las flores. Un fruto que es bastante interesante y también útil económicamente es son el fruto de las vainillas. Ya habíamos mencionado que las vainillas son orquídeas. Me da aquí un fruto de una vainilla, probablemente en una plantación. Esos frutos, de los frutos de algunas especies de vainilla son lo que llamamos indehiscentes, o sea, no se abren a la madurez. Y ya investigaciones de mi colega Adam Carremans, que es experto en este género, ha visto que estas especies se vuelven muy aromáticas cuando el fruto madura, que es cuando se cosechan también para el procesamiento de la vainilla y la producción de vainilla comercial. Pero estos frutos emiten aromas que atraen en muchos casos a vertebrados que pueden dispersar, generalmente son tipos de mamíferos frugívoros, o sea, que comen frutos y que aparentemente pasan las semillas a través de su tracto digestivo y donde las defecan, pues tienen la capacidad de germinar. Tienen un método de dispersión de semillas muy diferente al resto de las orquídeas, pero también tenemos estas y parece que otros géneros de orquídeas también, unos pocos géneros de otros grupos también hacen cosas parecidas. Aquí tenemos unas ilustraciones muy bonitas de hace más de 100 años de diferentes géneros de orquídeas para que veamos la estructura típica de la mayoría de las orquídeas, de la mayoría de las semillas de orquídeas. Lo que se ve aquí como en una bolita verde en el centro de cada una de estas semillas es el embrión, que está compuesto por unas pocas pues, células, ¿verdad? Que van a dar origen a la planta madre. Y lo que rodea al embrión aquí es una capa de células muertas, que llamamos, en términos botánicos llamamos la testa de la semilla. Entonces son células muertas y pues hay espacios de aire aquí y eso hace que la semilla sea muy liviana y muy fácil de llevar por el viento. Estas semillas son casi microscópicas, en muchos casos son menos de 1 milímetro de longitud y entonces son fácilmente transportadas por el viento y eso es lo que hace que
pues las orquídeas, la mayoría de las orquídeas que tengan este tipo de semillas sean dispersadas por el viento. Estas orquídeas, perdón, estas semillas no tienen una reserva de alimentos porque no cabe ahí dentro de una estructura tan pequeña y entonces están adaptadas, la gran mayoría de las especies de orquídeas, a germinar mediante estableciendo una relación simbiótica con hongos micorrízicos, de los cuales ya hablamos antes, ¿verdad? Entonces, estas orquídeas, si caen en un sitio apropiado, por ejemplo, una rama con musgo, donde están creciendo algunos de estos hongos, entonces los hongos, estos hongos entran en contacto con el embrión de la semilla y empiezan a transferirle a minerales y azúcares producidos por otras plantas que están alrededor. Y esa orquídea, entonces, el embrión de la orquídea puede usar esos nutrientes para empezar a crecer. Aquí en estas ilustraciones se ven algunos embriones de orquídeas que están en proceso de germinación y saliendo de la testa de la semilla. Y estos filamentos que se ven aquí abajo alrededor son las hifas de los hongos, o sea, los filamentos de los hongos que están entrando en contacto con ese embrión y le están transfiriendo nutrientes. Pero bueno, ya habiendo hablado de la forma de las flores, la forma de los frutos y las semillas, entremos un poco en temas de polinización, que es creo que lo más fascinante de la biología de las orquídeas o uno de los temas más fascinantes. Las orquídeas tienen varias formas de polinización. Algunas especies son autopolinizadas, o sea, no necesitan un agente polinizador, se pueden polinizar ellas mismas por mecanismos que ya vamos a ver, pero la gran mayoría de las orquídeas requieren algún tipo de animal para su polinización. No se conocen orquídeas que sean polinizadas ni por viento ni por agua, como sí ocurre en otros grupos de plantas. Pero entre los animales que son polinizadores tenemos estos grupos, abejas y avispas, tal vez en la mayoría de las especies que se han documentado, porque son más fáciles de documentar pues las abejas y las avispas, hormigas en algunos pocos casos, moscas y otros dípteros probablemente son los polinizadores de la mayoría, tal vez de la mayoría de las orquídeas, tal vez no. Mariposas y polillas en algunos casos, escarabajos en algunos pocos, aves en algunos pocos casos y no se conocen ni se sospechan que haya especies de orquídeas que sean polinizadas por murciélagos, porque como el polen de las orquídeas se transfiere al polinizador, se adhiere en estas masas grandes, los murciélagos probablemente no serían buenos dispersores, buenos agentes de transferencia de polen, porque están cubiertos de pelo y en las partes que no tienen pelo, por ejemplo en la cara, se pueden limpiar muy rápidamente cualquier estructura que se les pegue. Entonces no hay orquídeas polinizadas por murciélagos. Aquí vemos una especie de oncidium que se autopoliniza y aquí tenemos la columna, aquí en el centro, y aquí se ve el estípite del polinario con los dos polinios que se está saliendo de la misma antera y se dobla y entra en contacto con el estigma por debajo. Entonces es un mecanismo de autopolinización. Algunas orquídeas tienen capacidad de hacer esto de forma autónoma, o sea, lo hacen independientemente de las condiciones climáticas y otras especies lo hacen cuando las gotas de lluvia caen y zafan, por así decirlo, el polinario parcialmente delantera y cae por el mismo movimiento que causan las gotas de lluvia dentro del estigma. En esta flor de arriba ya vemos el estigma cerrado y ya esta flor está polinizada, está autopolinizada. Pero la mayoría de las especies de orquídeas no son autopolinizadas. Aquí tenemos algunas que son polinizadas por avispas, hormigas, etcétera. Aquí tenemos una avispa con un polinario. Aquí se ven los polinios amarillos adheridos en la parte dorsal. Esta avispa visitó alguna flor. Aquí tenemos una abeja visitando una especie de maxilaria y se ven el polinario adherido en la parte trasera del tórax. Y aquí tenemos otra vista de perfil realizando esta visita a esta flor. Aquí tenemos una hormiga que visitó unas flores de una especie de maxilaria con flores muy pequeñas y se ha visto que en algunos pocos casos incluso hormigas pueden ser agentes polinizadores. ¿Qué tan efectivos sean esas hormigas? Pues probablemente no mucho. Muchas de estas plantas polinizadas por abejas, avispas y otros himenópteros tienen una forma de flor que es como un embudo por el cual la abeja entra,
busca néctar en la base de la columna, en la parte que está entre la columna y el labelo, y en ese proceso entra justo bajo la columna y ahí es donde se le adhiere el polen. Pero hay otros casos, por ejemplo, en que las avispas o las abejas son más grandes y entonces básicamente que caminan sobre la inflorescencia y se les pegan los polinarios, ya sea en las partes bucales o en las patas, como se ve aquí. Eso es una orquídea africana, bueno, de Sudáfrica, y esto es una de esas avispas casarañas que pues obviamente necesitan alimentarse, los adultos se alimentan de néctar y están buscando los polinarios acá y se ve ahí los polinarios. Moscas también, aquí se ven visitando a orquídeas con flores bastante pequeñas. En muchos casos no se sabe exactamente qué son las sustancias que están buscando ahí. Hay orquídeas que tienen nectarios muy largos, como se ve aquí, y las moscas polinizadoras también tienen nectarios sumamente largos. Algunas son polinizadas por mariposas, por ejemplo, el género Epidendrum, que es uno de los géneros más grandes de orquídeas y de plantas. Tiene más de 2.000 especies en todo el neotrópico. Son se sospecha que son polinizados casi exclusivamente por mariposas o polillas. Tienen una flor que pues tiene un nectario que es muy estrecho y entonces solamente la probóscis muy delgada de esas eh, eh, polillas puede acceder. Aquí tenemos un caso muy curioso de una orquídea, otra orquídea del género Disa en Sudáfrica que es polinizada por aves. Esta es un ave de la familia Nectarinidae, que son como colibríes, pero no tienen la capacidad de mantener el vuelo frente a las flores, entonces caminan sobre las inflorescencias y van caminando y en este caso los polinarios se adhieren a las patas. Tenemos estos tipos de recompensa, néctar, como ya hemos visto, fragancias, pseudopolen, pero no el polen propiamente, porque el polen ya vimos que está agregado pues, agregaciones sólidas que no conviene que la orquídea las saque, aceites, resinas y ceras y sitios de descanso, inclusive pueden ser recompensas para los animales polinizadores. Aquí tenemos un ejemplo de una orquídea que se ven las gotas de néctar sobre el labelo rojizo ahí. Tenemos muchas especies de orquídeas del neotrópico que son polinizadas por estas famosas abejas de las orquídeas que son muy bonitas y estas orquídeas producen sustancias aromáticas que los machos de estas abejas euglosinas recolectan, guardan en las patas traseras, aparentemente modifican esas sustancias ligeramente y las utilizan para atraer a las hembras después de su misma especie para la cópula. Hay un caso muy extremo de morfología floral en estas orquídeas que son polinizadas por machos de abejas euglosinas, que es el género Coriantes. Cuando uno ve estas flores, aquí se ven dos flores, no es difícil saber qué es qué, pero básicamente esto hacia esta parte son los sépalos y pétalos, la columna viene por acá y todo esto es el labelo y tiene una parte que parece como una palangana y tiene unas glándulas acá donde se producen gotas de líquido que caen en esta palangana, se llena de líquido. Las abejas que se ven acá están llegando, empiezan a recolectar los aromas que están producidos acá, se resbalan porque esta parte de la flor es muy resbalosa, caen en el líquido, no pueden salir y la única forma de salir de la flor es a través de una pequeña abertura que tienen que pasar por debajo de la antera y del estigma. Y entonces aquí se ven las abejas saliendo, duran mucho en salir y después conforme se están secando ahí del líquido ya se ve aquí que están los polinios adheridos y después van y caen en otra porque el instinto para recolectar estas fragancias es muy grande. Y aquí se ve un diagrama de ese género, pues, y se ve aquí una orquídea con los polinarios de coriantes. Pseudopolen es producido por algunas pocas orquídeas que también pues, producen estas sustancias. Esto no es polen verdadero, son simplemente unos tricomas que tienen sustancias nutritivas y son como una harina y entonces son recolectadas por muchas especies de abejas, aparentemente, aunque muy poca documentación sobre esto, pero es una recompensa verdadera para los insectos que polinizan eso. Algunas orquídeas producen aceites en vez de néctar. Esto se sabe por análisis químicos y porque no se evapora ese líquido cuando uno lo pone en papel. Y entonces estos son flores del género Ornithocephalus, que es uno de los géneros que producen aceites como recompensas florales. Se sabe que hay ciertos grupos de abejas en los cuales las hembras
recolectan aceites para, como sustancia nutritiva para las larvas. Y entonces en muchas especies de Oncidium también se sospecha de esto. Algunas especies de orquídeas producen ceras y resinas, que son sustancias pegajosas y que las abejas utilizan como a material de reconstrucción de sus nidos. La producción de ceras y resinas es como recompensa floral, es muy rara entre las angiospermas y hay ciertos grupos de orquídeas que producen esto, como este de acá. Y hablamos también de sitios de descanso. Entonces, hay un género de orquídeas en el Mediterráneo, que es el género Serapias. Ya se ha documentado muy bien que algunas abejas solitarias duermen dentro de las flores y cuando salen con el polen adherido en la espalda también. Eh, Déjenme ver. Entonces, también tenemos que muchas orquídeas son polinizadas por engaño. Ya ahorita voy a terminar la presentación, pero el engaño consiste en imitación de flores con recompensa, o sea, como alimento. Son flores que no tienen en realidad sustancias alimenticias ni ninguna recompensa alimenticia, y engañan a sus polinizadores como sitios reproductivos, o sea, están imitando sitios reproductivos o están imitando hembras de algunos insectos y eso se le llama engaño sexual. Vamos a ver rápidamente algunos de esos ejemplos. Esa es una orquídea que no produce néctar, pero abejas que no la conocen o que pues las abejas que están emergiendo jóvenes, pueden visitar estas flores por sus coloridos, y encuentran que no hay una recompensa, no hay néctar ahí. Entonces eso consiste en engaño de alimento y se polinizan algunas flores, después la mayoría de las flores no llegan a polinizarse. Engaño como sitio reproductivo está ejemplificado por esta orquídea del género Drácula, que está distribuida en los Andes y aquí en partes altas de Costa Rica tenemos unas pocas especies. Vean que esto es el labelo y el labelo, pues, cuando uno lo ve por debajo, parece, bueno, de frente parece como la parte de abajo de un hongo, con las laminillas, incluso los aromas que produce la flor imitan los aromas que son producidos por hongos y son polinizadas por estas moscas drosofílidas que ovipositan, o sea, ponen sus huevos en hongos. Y entonces ya se ha visto que estas moscas, cuando están ahí caminando por el labelo, se quedan prensadas entre la columna y el labelo y entonces así transfieren el polen. Y hay toda una serie de orquídeas que engañan a sus polinizadores imitando a las hembras de especies de insectos. Entonces, este es un género, nada más para ejemplificar esto, el género Drachea en Australia, imita a las hembras de algunas avispas de la subfamilia Thininae, y los machos tienen alas. Las hembras normalmente de estos insectos no tienen alas, se suben sobre tallos y empiezan a producir feromonas que atraen a los machos llegan, las agarran y las llevan volando hacia una flor donde los dos se alimentan y copulan. Pero ¿qué pasa con estas orquídeas? La flor tiene vean la flor en este diagrama acá, ahí está la columna aquí, donde la letra C, el labelo tiene esta estructura que está imitando a la hembra y produce las mismas feromonas también. Y tiene como una rodilla flexible que entonces cuando llega el insecto al vuelo, el insecto macho, y trata de salir volando con la supuesta hembra, entonces esa rodilla se dobla y cae el macho volando sobre la columna y entonces se le adhieren los polinarios en el tórax. Es un mecanismo bien, bien interesante. Y bueno, con eso yo creo que voy a terminar ahí para no hacer la presentación más larga de lo que ya es. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Mario. Este es realmente fascinante el mundo de las orquídeas. Cuando empezamos y empezó a hablar de la morfología, yo no sabía que habían orquídeas subterráneas que no tenían clorofila con inflorescencias. Y luego dice que hablamos de la con la polinización y aún es así más fascinante y diverso, es realmente asombroso. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Muchas gracias, Mario. Y si Mucho alguien gusto. tiene preguntas, puede escribirnos por el chat, pero también puede abrir el micrófono y hacerle directamente la pregunta a Mario. Weiner, tiene la mano bien, la mano levantada. Sí, Mario, muchas gracias. Vea, me pareció buenísimo. Uno siempre ve eso de las estrategias. Tal vez, perdón, podría dejar de compartir pantalla para que lo veamos a usted ahí Ah, en la sí, que está sí, full. sí.
Gracias. Mario, me pareció buenísimo ver ese montón de estrategias. Nada más es una pregunta medio personal. ¿Qué le parece a usted? O ¿cuál es de las maneras como la flor atrapa a su polinizador? ¿Qué es lo que más le ha gustado o que más le ha sorprendido de todo ese montón de estrategias súper avanzadas? Ajá, es una buena pregunta. Yo creo que, bueno, hay varias, ¿verdad? Está este ejemplo de la caída del último género, el último ejemplo que presenté, que es fascinante. Todas las especies que son, varias especies de varios grupos que tienen polinización por engaño sexual, a mí me parece un ejemplo de mecanismo de polinización fascinante, porque estas orquídeas tienen que haber evolucionado de alguna forma las feromonas sexuales que producen las hembras de estos insectos, y eso ha sido por convergencia, ¿verdad? Por procesos en cierta forma aleatorios, ¿verdad? Y que llegan a engañar completamente a los machos de estas especies de insectos para atraerlos y que se realice la polinización. Y también está el ejemplo muy extremo de la morfología del género Coriantes, que es ese género de orquídeas que produce el baldecito que se llena de líquido. ¿Cómo llegó a evolucionar esa morfología? Los pasos intermedios para mí no, es difícil como de imaginarlos, y para mí es un ejemplo de polinización que es fascinante. Claro, Listo, gracias. gracias. Orlando Jiménez. Hola, me encantó la presentación, demasiada información y muy bien esquematizada, excelente. Solo una cosa que no sabía que existía ni tampoco me quedó muy claro cómo funciona, y es la asociación de las semillas de orquídeas con los hongos micorrízicos. ¿Esos son relaciones dependientes y también son, o sea, ya vienen las semillas inoculadas desde que salen de la planta o dependen de encontrar el agente en el sustrato? Sí, es una buena pregunta. Aparentemente, las semillas de las orquídeas, cuando se dispersan, cuando están en el fruto ya maduradas, no traen ningún inóculo de esos hongos micorrízicos. Tienen que encontrarlos en los sitios donde caen. Entonces, la gran mayoría de las semillas de las orquídeas probablemente o no encuentran esos hongos y no pueden germinar y mueren, o, bueno, unas pocas sí, ¿verdad? O caen en sitios donde ni siquiera, ¿verdad? Pueden caer en agua, ¿verdad? Pueden caer en rocas, ¿verdad? O en cemento, ¿verdad? Y no pueden germinar. Entonces, probablemente es una proporción muy baja de las semillas de las orquídeas de un fruto determinado en que encuentran las condiciones apropiadas para germinar. Mi colega, la doctora Melania Fernández, también del Jardín Botánico Lancaster, está haciendo investigación en esta área. Ella es experta en la biología de los hongos micorrízicos de orquídeas, y hay mucho que no se conoce de esto. Entonces, ella está siendo una de las investigadoras que está estudiando esto, y en muchos otros países hay gente estudiándolo también. Gracias. Buenísimo, gracias. Tenemos preguntas en el Eh, chat. Sí, Eh, ¿Alguien me habló? disculpe, Sofía. Orlando Hola. Vargas. Orlando, si gusta, haces la pregunta, pues sigo yo, está bien. Bien, buenos días. Un gusto, Mario, verlos y verlas y a todos. Hablando. Pura vida. Mire, es que tiene que ver algo con distribución de las especies y me llama mucha atención que en la selva tenemos un par de registros como coreantes que lo encontramos acá, muy cerca de la estación por el comedor. Increíble, la selva tiene colectar matas desde los años 50 y este registro aún no lo agregamos a la flora digital y al herbario de la selva por un asunto de tiempo. Mi pregunta concreta es increíble cómo siguen apareciendo hasta géneros en un lugar que ha recolectado tanto, tanto. Entonces, quiero saber si estamos haciendo esfuerzos para entender un poco más la distribución de especies que pueden ser muy comunes en una área, pero que no hayan llegado a la estación, que no han colonizado, y cómo están llegando esas especies a sitios como la selva, o es que simplemente nos hace falta recolectar más para entender mejor la distribución de las especies. Sí, Orlando, sí, muchas gracias. Es una excelente pregunta. De ahí, sí, no sabemos en la gran mayoría de los casos qué es lo que sucede en casos como esos. Probablemente hay algunas especies que tienen poblaciones muy bajas en ciertos sitios, y entonces o florecen, como el caso de coriantes. Las flores duran abiertas unas
unos 2 o 3 días, ¿verdad? Y después hasta el año siguiente vuelven a florecer las plantas, entonces pues no, probablemente no hay especímenes de herbario por eso, pero también uno ya conociendo un poquito de orquídeas puede reconocer el género Coriantes viéndolo aún sin flores, ¿verdad? Y uno pues, en la selva yo nunca he visto. Y probablemente pues son plantas que están o con poblaciones muy bajas naturalmente ahí en el área o que están apenas en su área por decirlo así, en su área límite de distribución, que apenas están llegando ahí, porque se conocen plantas de coriantes de, por ejemplo, eh, de la tirimbina, que no está muy lejos de la selva, pero que es un poquito más alto, ¿verdad? Entonces, probablemente son plantas que no están naturalmente en la selva, pero que están llegando apenas ahí en su distribución natural. Esa es otra posibilidad. Y no sé, pues, es una buena pregunta porque esas son suposiciones nuestras, ¿verdad? No sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo. Lo ideal sería llegar a tener, no sé, drones que pudieran explorar todas las copas de los árboles para poder observar qué es lo que está creciendo ahí arriba en ese lugar, esos hábitats que son medio inaccesibles y que están sucediendo muchísimas fenómenos biológicos y cosas que probablemente no sabemos. Pero sí, es una excelente pregunta y esas son mis suposiciones. Gracias, pura vida. Pura vida, Gracias, con mucho gusto. Orlando. Danilo, y después seguimos con el chat. Tenemos un montón de preguntas. Ok, Dan. bueno, Mario, muchísimas gracias. Vaya, Realmente Danilo. muchísimo más conocimiento ahora sobre las orquídeas. La pregunta mía va sobre las abejas de las orquídeas. Cuando usted habló que son ciertos géneros, yo tenía entendido que no sé nada, y por eso ahora me parece muy interesante eso, porque estamos hablando de que no son todas a las flores de orquídeas que llegan, sino a ciertos géneros que llegan estas abejas. Sí, Entonces, esa es la exactamente. pregunta. Ajá, sí, Es claro. Son ciertos géneros no recuerdo cuántos exactamente, pero calculo que son como unos 25, 30 géneros en el neotrópico, tal vez un poco más, de géneros de orquídeas tienen ese síndrome de polinización por machos de abejas eulocinas que producen estas fragancias que atraen a las abejas eulocinas. En algunos casos se sospecha porque no hay observaciones, en otros casos se sospecha porque producen esas fragancias, ¿verdad? Entonces, aunque no hay observaciones de campo, pero también hay muchas otras orquídeas que son polinizadas por abejas eulocinas, macho y hembra, porque ofrecen, ya sea porque ofrecen recompensa de néctar, porque también estas abejas necesitan, pues, van como recurso alimenticio el néctar, ¿verdad? O engañan a las abejas, por ejemplo, el género Condoscafe. Es un género de orquídeas que aparentemente es polinizado solamente por abejas euglossinas, macho y hembra, que visitan a las flores creyendo que hay néctar y tienen los sépalos laterales se echan para atrás y se enroscan de una forma en la cual la proboscis de esas abejas entran en esos sépalos, en el tubo formado por esos sépalos y está seco ahí, obviamente no están produciendo nada de néctar, pero ya cuando se dieron cuenta las abejas, ya salen de la flor y ya van con el polinario pegado. Entonces sí, hay buenísimo. muchos otros géneros que son visitados y polinizados por abejas. Es abejas macho y hembra de ese tipo. Muchísimas Bien. gracias, sí, porque bueno, yo creía que eran solo los machos, pero ahora ya con eso sale, se me aclaran más las ideas. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Danilo. Creo que nos da chance a algunas preguntas del chat. Enrique Castro de la Selva nos pregunta, ¿tenemos ejemplos de géneros por engaño, apareamiento acá en Costa Rica? De engaño, sí, claro, de engaño hay, bueno, Condroscafe, ese engaño por engaño alimenticio. Muchos casos de orquídeas que se sospechan que son polinizadas por engaño alimenticio, eh, ah, por engaño sexual. Conocemos el género Teripogon, que aquí en Costa Rica no hay documentación de eso. Bueno, hay documentación circunstancial que aparentemente son polinizadas las especies de flores grandes de ese género, son polinizadas por machos de la familia Tanidae, que las hebras son parasitoides de otros insectos. Pero las flores de este género son de zonas altas, generalmente las especies de flor grande, y producen una columna muy peluda, con un callo que aparentemente uno lo ve y piensa que hay una mosca peluda
posadas sobre la flor. Y se han visto en colecciones de insectos, de moscas taquíneas, que hay polinarios adheridos a las patas, polinarios de flores de este género, del género Telipogum. También está el género Lepantes, que es un género con flores muy, muy pequeñas, que ya sabemos que son polinizados por machos de moscas ciáridas, que son unas moscas diminutas, este género es muy grande, tiene aproximadamente unas 1.200 especies en todo el Neotrópico. En Costa Rica hay más de 100 especies registradas. Hay muy pocas observaciones en varias partes del Neotrópico, Costa Rica, Colombia, pero ya hemos visto que son polinizadas por machos de moscas ciáridas. Lo curioso de este caso es que las flores son muy coloridas y estas moscas son generalmente negras. Entonces no sabemos qué función cumple el color de las flores ahí, pero es un caso de polinización por engaño sexual también. Buenísimo. La polinización es tan fascinante que hay un montón de preguntas acerca al respecto. Hay un par de preguntas porque no tenemos mucho tiempo que son un poquito más cambiando el tema, entonces voy a priorizar esas y se las voy a decir juntas. Alguien pregunta, Andrés Flores, me dice excelente. Ah, bueno, hay un montón de felicitaciones. Excelente presentación, Mario. Si tenía una duda y era, ¿cuáles son las mayores amenazas para las orquídeas en Costa Rica y el trópico? Y algo relacionado, ¿dónde está? Gracias, Mario, por la presentación. Las orquídeas son muy apreciadas y buscadas. ¿Qué consecuencias negativas y positivas tiene el trasiego o traslado de estas de un lugar a otro por el ser humano? Ok, gracias. Con respecto a los principales peligros, ¿verdad? O amenazas, obviamente, así como para el resto de los organismos, la pérdida de hábitat, ¿verdad? Por deforestación es, pues, posiblemente la amenaza m- más inminente, ¿verdad? Cuando se destruye el bosque, Ujú. ¿verdad? Entonces, obviamente, eso caen las plantas y mueren las plantas, ¿verdad? O incluso las orquídeas terrestres que están adaptadas generalmente a vivir a la sombra de árboles, quedan expuestas al sol, se achicharran y mueren. Entonces, esos son, pues, tal vez el principal mecanismo, la recolecta y la recolecta de orquídeas, no voy a decir ilegal, o sea, la recolecta, sea legal o ilegal, de orquídeas, del bosque también para cultivo mucha gente le gusta cultivar orquídeas y eso es de ahí. Yo no culpo a esas personas que quieren cultivar orquídeas, pero eso está sacando individuos de la naturaleza, las poblaciones naturales, y hace que ya pues queden menos individuos para reproducirse, ¿verdad? Entonces, eso va disminuyendo a las poblaciones. Y, por ejemplo, el caso de la Guardia Turrialba es un caso en que sospechamos que las poblaciones han disminuido solamente por la extracción masiva que ha habido desde hace más de 100 años de estas orquídeas. Y así muchas otras especies con flores muy llamativas también. Y últimamente el cambio climático también que ya estamos viendo que se está intensificando, ¿verdad? Los hábitats se están volviendo más secos, más estacionales, la temperatura mundial está aumentando, probablemente muchas especies de miniaturas, orquídeas miniatura que no tienen pseudobulbos, que están adaptadas a vivir en bosques nubosos, que cada vez está disminuyendo la nubosidad de estos bosques. Sospechamos, yo creo que muchas están condenadas a la extinción si continúa estas tendencias de cambio climático que todo apunta que va a suceder, ¿verdad? Entonces, para mí eso es un peligro una amenaza muy fuerte, ¿verdad? También. Y me recuerda la otra pregunta. Era parecido, es cuáles son las consecuencias, bueno, no, ya la contestó, negativas y positivas del trasiego, traslado de un lugar a otro por el ser humano. Y acaba de contestar la última pregunta en el chat que pregunta que si se pueden adaptar a diferentes tipos de clima o tienen climas específicos. Sí, bueno, hay orquídeas que tienen, algunas especies tienen, por decirlo, rangos de hábitat bastante amplios, otras no, ¿verdad? Generalmente es más fácil cultivar orquídeas de zonas bajas, calientes, en zonas más altas, porque más bien Ujú, entran como a hábitats, por decirlo así, o ambientes más benignos. Pero ujú, cuando uno lleva orquídeas de hábitats de zonas altas, o sea, donde están acostumbradas o adaptadas a vivir en ciertas temperaturas más frías, hacia zonas calientes, ahí generalmente es muy difícil de lograr su cultivo. No sé si con eso claro. respondo la pregunta. Sí, y de nuevo, hay un montón de preguntas más, por el tiempo no nos da chance de responder todas, pero
nos dio una mirada impresionante de lo fascinante que es el mundo de las orquídeas y también con ese cierre nos pone a pensar, a reflexionar todos que esa pasión y el amor que la gente le tiene a las orquídeas en lugar de estar haciendo bien, porque como usted dijo, no, es difícil culpar a la gente que quiere reproducir orquídeas porque son tan lindas y porque es ese amor y pasión por ellas, pero también cuál es el impacto que hacemos con sacarlas y moverlas. Y además, pues hay sitios en que se especializan en reproducirlas, hacer investigación, hacer conservación, y entonces los invitamos a que vayan al orquidiario que tenemos ahora en Las Cruces y nos toca admirarlas en la naturaleza y tratar de hacer menos impacto. A ver si seguimos teniendo más doctores blancos que siguen estudiándolas y que nos sigan fascinando con toda la información que nos pueden contar. Muchas gracias, doctor Blanco. Un placer y muchísimas gracias a toda la Mucho gente gusto. que se unió. Tuvimos una gran participación y le estaremos anunciando más charlas pronto por todos los canales de OET, de Las Cruces. Entonces, síganos. Un gusto. Gracias. Muchísimas gracias, Sofía, y a todos. Gracias.